Entonces, en esta mañana, con esta visión de aguas vivas, llamamos en el Espíritu a las piedras, a las rocas de esta casa, que así como antes de la fundación del mundo éramos piedras vivas, rocas de fuego. En esta hora, Padre, te damos gracias por este día, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos la gloria, la honra y la adoración, con la autoridad que tú nos das a cada uno de tus hijos. Llamamos en el Espíritu a tus hijos, a los hijos de esta casa, a los que pertenecen a esta congregación, Aguas Vivas, que se lleguen, que despierten, que abran los ojos como nosotros hoy abrimos los ojos en lo natural y en lo espiritual. Gracias te damos, Padre, porque así como has quitado nuestros velos, te pedimos también, Padre, en esta oración de intercesión para que despiertes a tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que se abren los cielos en este lugar, invocándote. Llame. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días, gracias a los pastores por habernos invitado a compartir la palabra del Señor. Para nosotros es un privilegio, una honra poder estar en este lugar. Amén. Yo vine a que Dios me hable. ¿Usted? Amén. Amén. Yo necesito de la palabra del Señor, como decía el pastor, cada día. Necesitamos que Él nos dirija, necesitamos que Él nos hable, necesitamos que Él nos alimente. Amén. Y el mejor alimento es su palabra. ¿Lo creen? Sí. Amén. Les invito que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Es una escritura muy conocida. Capítulo 16, verso 13 al 17. Y vamos a decir bienvenido septiembre, ¿no? Sí. Hoy, 1 de septiembre, una fecha maravillosa, un principio del mes, donde comienzan los días más lindos. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 16, verso 13 al 17. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todos decimos eso. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta es una escritura muy conocida y seguramente la hemos leído muchas veces. Pero conforme a lo que el Espíritu Santo me pidió que comparta con ustedes, yo podía ver esta escena. Quiero que también ustedes se imaginen. Jesús con sus discípulos, ¿verdad? Y entonces Él les hace dos preguntas. ¿Saben que al Señor les gusta hacernos preguntas? En toda la Escritura vemos plasmada cuántas preguntas Él le ha hecho a sus hijos en diferentes circunstancias. Y esta vez Él hizo dos preguntas. La primera es:
ellos. Porque dijeron, Señor, sí, algunos dicen que vos sos, ¿quién? Juan el Bautista. Otros dicen que sos Jeremías y otros dicen que sos otro profeta. Pero ahí inmediatamente después que ellos dieron esa respuesta, el Señor los miró y le hizo una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta no fue tan fácil de responder. Entonces dijo, ¿y ustedes? Esa es la pregunta que nos hace el Señor esta mañana. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Ahora, ellos habían caminado con el Señor ya casi, ya para esa época prácticamente 3 años. Ellos habían dormido con Él, ellos habían escuchado sus enseñanzas, ellos habían recibido su impartición, ellos habían visto los milagros, ellos habían estado permanentemente con Él todo ese tiempo. Ellos no lo conocían como la multitud lo conocía, porque la relación de ellos había sido más cercana. Pero no obstante, ninguno respondió la segunda pregunta. Yo me imagino que hubo como un silencio. ¿Vieron cuando te hacen una pregunta y no sabes qué contestar? Y yo me quedo, ¿qué decimos? Y ahí, ¿quién fue el que alzó la voz? Pedro. El inigualable Pedro, dice que él dijo, fue el primero que habló, se oyó su voz y dijo, dio una respuesta más tremenda que pudo haber dado alguno de los discípulos. Él dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue lo que Jesús le respondió? Y Jesús le respondió, bienaventurado eres. ¿Por qué bienaventurado? 3 veces feliz, ¿verdad? Ahora, no somos 3 veces felices porque tenemos mucho dinero en la cuenta. No somos 3 veces felices porque tenemos la familia perfecta. No somos 3 veces felices porque tenemos un título universitario. No. Él dice, bienaventurado eres, porque lo que acabas de decir, la respuesta que diste, no te la reveló ningún hombre. No lo escuchaste de alguien, ni siquiera lo escuchaste de mí, sino que dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo estaba pidiendo la opinión de la gente de afuera. ¿Qué opinaban de Él? Pero también estaba pidiendo la opinión de los que estaban con Él, de los que estaban adentro, podríamos decir. Entonces, el Espíritu Santo me llevó a que compartiera con ustedes lo siguiente. Cada mañana nosotros deberíamos preguntarnos, o cada día de nuestras vidas, ¿qué dice el cielo de mí? ¿Pueden repetir eso? La pregunta, ¿qué dice el cielo de mí? ¿Les gustaría que el cielo les responda? Miren, el cielo les va a responder. Ahora, Jesús no estaba pidiendo una opinión de que quién era Él, porque Él tiene una crisis de identidad, o que Él tenía una crisis en su propósito. No, Él estaba preguntando quién era, porque Él está interesado en que reconozcamos primeramente quién es Él y segundo, quiénes somos nosotros en Él. Porque es más importante para Dios qué somos o quiénes somos que lo que hacemos. A veces nosotros estamos más preocupados por la actividad, el qué hago para Dios, que el qué soy para Dios. Entonces, en esta mañana lo que va a responder la pregunta de que ¿qué dice
dice el cielo de mí es que va a decir conforme a lo que soy, no a lo que hago. Estábamos viendo el otro día en la clase de adoración en el Instituto Bíblico que el Señor hizo una escritura muy conocida. El Señor, cuando se presentaron delante de Él los hombres, y le dijeron: pero Señor, si nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre resucitamos muertos. Y el Señor dijo: apartados de mí, hacedores de maldad, hicieron lo que yo no quería. Esa palabra maldad es anomía. ¿Cómo es usarlo exactamente la traducción? Inferir a la voluntad, transgredir La voluntad de Dios. Y entonces, ¿era bueno lo que ellos habían hecho? Pues claro, ¿no es bueno echar fuera un demonio y dejar libre a una persona? Sí. ¿No es bueno hacer un milagro? Yo creo que sí, ¿verdad? Era bueno todo lo que habían hecho, pero Dios no se lo había pedido. Wow. ¿Por qué? Porque el Señor está más interesado en que trabajemos en quiénes somos. Ellos eran hacedores de maldad. Tal vez todo lo que hicieron lo hicieron por una motivación propia, para que los demás opinen bien de ellos. Y no porque el Espíritu Santo les dio o se los dijo. Tremendo, ¿no? Entonces, amados, nuestra vida cristiana debe estar enfocada en trabajar en quiénes somos y no enfocarnos tanto en lo que hacemos, porque eso es lo que nos va a dar una vida de éxito en el reino de Dios. ¿Amén? ¿Lo creen? Entonces, a ver, Jesús no sabía quién era. Por supuesto que Él sabía quién era. Él sabía a lo que había venido. Pero lamentablemente, hoy por hoy, nosotros vivimos en un mundo a donde nos interesa mucho lo que los demás piensan de nosotros. Y no estoy hablando de que no tenemos que guardar el testimonio. Sí, lo tenemos que guardar. Pero no me estoy enfocando en eso. Sino en el enfoque es el qué dirán, qué están diciendo de mí, cómo me ven los demás. Y quiero decirles que la opinión de otros hermanos no nos tiene que importar. La única opinión que nos tiene que importar a nosotros es qué Dios dice de mí. ¿Qué está diciendo el cielo de mí? Porque en estos 33 años que tengo en el camino del Señor, aprendí algo. Nosotros le vamos a agradar a algunas personas, pero a muchas otras no le vamos a agradar. Entonces no podemos vivir o no nos podemos mirar o no podemos medirnos por la opinión de los demás. ¿Amén? Lo que más importa es la opinión que Dios tiene de mí. Ahora, en las palabras del Señor, en las Escrituras, hay muchos personajes a donde Dios dio su opinión de ellos. ¿Sabían? Hoy voy a traer solamente, no sabía que elegir nada. Tenía un montón de personajes para decir, hablo de este, no, hablo de este. Y elegí uno que creo que para mí es un personaje altamente importante en la Escritura. Obviamente Jesús es el más importante, pero este personaje nos abrió camino porque es un pionero y él es Abraham. ¿Qué dijo el cielo de Abraham? ¿Lo quieren leer? Vamos a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, verso 1. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Lo repito. Génesis 18:1. Después se le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿A dónde
lo fue a visitar a su casa. ¿Por qué? ¿Qué opinión tenía el Señor de Abraham? Dice la Escritura que Abraham era su amigo, ¿verdad? Era su amigo. Y un amigo llega así a la casa de su amigo. Un amigo no se hace anunciar, ¿no? Con bombos, con platillos. Un amigo llega y si está, toca timbre. Si está, le abre. Si no, se va y punto, ¿verdad? Porque un amigo tiene confianza. Un amigo cuando entra y le vuelve el puerta dice, uy, Pepito, pasa nomás. ¿O no? Ay, me encuentras así nomás como estoy. Y te da vergüenza que te encuentres así nomás como estoy. No te da vergüenza, ¿por qué? Porque es tu amigo. Porque te conoce y tal vez directamente con tu amigo, algún amigo muy confianzudo, pasan directamente a la heladera. A ver, ¿qué puede tomar? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es tu amigo, porque tu relación es cercana. A ver, entonces, Abraham había esperado mucho tiempo el cumplimiento de la promesa. Él estaba viviendo un momento difícil. Yo no sé qué momento estás viviendo vos. Si estás viviendo un momento difícil. Y si hace mucho que estás esperando el cumplimiento de la promesa. Por eso la Biblia dice que Dios llegó a su casa en el calor del día. Y cuando habla del calor del día, habla del calor terrible del desierto, a donde el sol, ¿viste? Donde dice hay un sol que raja la tierra, bueno, así. El peor momento, esos días de calor de verano con 40 y pico grados acá en Córdoba, que salís, que tenés que andar por el centro y no sabes a dónde, en qué lugar cobijarte o salís de trabajar, y decís, no, no, llegué a la casa, tengo los pies hinchados, no doy más. Bueno, en el calor del día, en el momento más difícil del desierto, cuando él ya creía que la respuesta no venía. Cuando ya había pasado varias cosas y había intentado, porque a veces nosotros tenemos los seres humanos echamos mano de nuestros pensamientos, echamos mano de nuestras fantásticas ideas y queremos ayudar al Señor. Y él ya lo había intentado todo y aún estaba esperando la promesa. Y yo me imagino que estaba ahí con un calor terrible, sentado en la puerta de su casa diciendo, Señor, y al final, ¿te pasó? Señor, y al final, ¿para cuándo? Y de repente Dios llegó. Habían pasado 25 años de la promesa y el Señor llegó. ¿Sabes por qué? Porque un amigo siempre llega en el momento que más lo necesitas. ¿Verdad? No se suele decir que uno conoce a los verdaderos amigos en los momentos difíciles. Así es. Y el Señor llegó en el momento más difícil de Abraham, cuando ya habían pasado 25 años, cuando ya lo había intentado todo, cuando estaba en pleno calor del día en el desierto. Un amigo es en quien vos confías. Un amigo es aquel que le abrís tu corazón. Un amigo es el que vos sabés que no te va a traicionar, sabés que es leal. Y la opinión que Dios tenía de Abraham era que Abraham era su amigo, porque Dios llegó a cualquier hora. No le mandó un mail, no le mandó un WhatsApp, no le dio un mensaje de texto. Él llegó, él apareció simplemente. Y cuando llegó, este capítulo 18 del Génesis es tremendo. No solamente comió con Abraham, no solamente compartió con él, sino que le trajo dos noticias. ¿Viste los amigos? ¿Por qué se juntan los amigos? Porque quieren chumear, pero pero, ¿verdad que se? Ay, nos vamos a juntar a charlar. El otro día decía yo, Eliseo, ya nos vamos a juntar y vamos a hablar de todo. Y nos ponemos el día, ¿no? Si nos juntamos, nos ponemos el día. Bueno, para eso son los amigos. Y el Señor lo puso en día a Abraham y le dio dos noticias. La primera, y muy buena,
le dijo que el año próximo, el año que viene, Sara concebiría un hijo, dice, Sara concebirá y dará a luz un hijo, el hijo de la promesa. Pero le dio otra noticia. La segunda noticia está en el verso 16 y 17, que quiero que lo leamos. Ahí, versos 16 y 17 de Génesis, capítulo 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Fíjense esto, terminaron de comer, salieron de la tienda y dice que Abraham caminaba con ellos, porque el Señor no fue solo, el Señor fue con dos ángeles. Yo podía ver en medio de la adoración acá un ángel, porque nosotros no estamos solos, ¿sabían? Un ángel rubio, hermoso, peli medio largo así, con ondas acá, y que ministraba con una lira junto con ustedes, junto con el equipo de adoración. Hermoso, hermoso. Y después tengo otras cosas para contar a los pastores, chumón, pero me parece eso. A ver. Entonces dice que Abraham salió con ellos, acompañándolos. Salió a caminar con ellos, acompañándolos. Y el Señor dijo, fíjense que estuve revisando las otras versiones. En la versión del lenguaje actual dice: Dios pensó, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma. Es decir, que iban caminando. Y cuando va caminando va pensando: ¿le digo o no le digo? ¿Le cuento o no le cuento? ¿Cómo no le voy a contar si es mi amigo? Eso pasó con el Señor. Y entonces dice que él le contó todo lo que iba a suceder, el juicio que iba a venir contra la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahora, yo no sé de ustedes, pero yo quiero que Dios diga que soy su amiga. Yo quiero que Dios diga que soy su amiga. Yo quiero que Dios me vea como su amiga. Me llamó mucho la atención porque Josafat, el rey Josafat, lo declaró en una intercesión tremenda que tuvo muchos años después, cuando el ejército enemigo le estaba rodeando. Y dice que él tuvo temor, tuvo miedo. Él se arrodilla delante del Señor. Y en segunda de Crónicas, yo se lo leo, 27, dice: Dios nuestro, no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Es decir, que todas las generaciones venideras hasta el día de hoy reconocen que Abraham era amigo de Dios. Que así seamos conocidos, amados, como amigos del Señor. Y en el capítulo 22, pero el verso 23, dice la palabra: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo? Porque le creyó. Es decir, que si yo no le creo, me constituyo. ¿Sabes que yo aprendí algo? A leer la palabra de Dios con mentalidad profética. ¿Cómo sería con mentalidad profética? Primeramente pidiéndole al Espíritu Santo de Dios la guía en todo. Porque hay una sola verdad, pero hay diferentes miradas de esa verdad, ¿no? Y hay una verdad que es una antítesis, es decir, que si nosotros leemos la Biblia en sentido contrario, esta escritura significa que quien no le cree a Dios se constituye en enemigo de Dios.
Y conversábamos el otro día con el pastor Roberto y compartíamos que hay gente cristiana, hijos de Dios, creyentes, que dejaron de ser creyentes porque perdieron la fe. Es decir, que cuanto más mi fe se va debilitando, más enemigo de Dios me voy convirtiendo y más lejos estoy del Señor. Porque la fe le fue contada por justicia. Es decir, que un injusto le hace a aquel que no cree en las promesas del Señor, en lo que Dios habla, se convierte en su enemigo. Dios nos libre. Amén. Pocos en el Antiguo Testamento fueron amigos de Dios y bastante pocos. Pero en el Nuevo Testamento, qué maravilloso después de la cruz. Hoy vamos a celebrar, recordar su sacrificio, su cuerpo molido y partido por nosotros, su sangre derramada por nosotros. Después de la cruz de Cristo, de su muerte y su resurrección, el Señor nos anunció antes de morir: ya no los llamaré siervos, sino que les llamaré amigos. Ahora era tremendo porque Jesús tenía 12 discípulos, ¿verdad? Pero de los 12 tenía 3 que eran más especiales, más cercanos, y de los 3 tenía uno. En esta mañana, que cada uno de nosotros anhele y desee ser ese uno de Dios. Yo quiero ser ese uno de Dios. Yo quiero ser esa amiga de Dios. Yo quiero ser quien Él confíe todo, porque yo confío plenamente en Él. Amén. Que el cielo pueda decir: Yamina es mi amiga. Que el cielo pueda decir: Andrés es mi amigo. Que el cielo pueda decir: Marzo es mi amiga. Que el cielo pueda decir que somos sus amigos. Ahora, yo tengo esa relación con el Señor. Y saben que hace mucho tiempo el Señor me dijo que yo era su amiga. Y porque soy la amiga, el Señor me hace unos chistes que ustedes no se entienden. Unos chistes increíbles, porque es en esa relación de amistad que tenemos con el Señor. Él hace bromas. ¿Cómo es tu relación con Él? ¿Qué distancia tenés con Él? ¿Cómo te sentís con respecto a Él? Cuando entras en oración, cuando hablas con Él. ¿Cuán lejano o cuán cercano está el Señor de tu vida? Entonces, la pregunta esta mañana: ¿qué dice el cielo de vos? ¿Qué opina el cielo de vos, hermano, hermana? ¿Qué dijo Dios de Abraham? Dijo: Él es mi amigo. Pero dijo algo más. En el mismo capítulo 18, seguimos leyendo ahí en el verso 17 al 19. Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Verso 19. Porque yo sé, y ahí vamos a poner un stop. Quiero que repitas: porque yo sé. ¿Quién estaba diciendo esto? Dios. Y Dios dijo: yo sé. ¿Qué contundencia? Sigamos, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A ver, Dios estaba convencido de lo que Abraham iba a hacer. Tenía seguridad de lo que Abraham iba a llegar a ser. Dijo: yo sé en quién he puesto mis promesas.
no sé, hace 50, 100 años atrás, podían vivir en otra clase de sociedad. Pero hoy es terrible lo que está viviendo. Y la iglesia necesita despertar. Vos y yo necesitamos despertar, porque este es un tiempo generacional y el infierno se desató contra las generaciones. El infierno se desató con todo su armamento para destruir a los bebés desde el vientre, los niños, los adolescentes, los jóvenes, destruirlos a todos, exterminarlos. Entonces, amados, nosotros como iglesia tenemos que marcar las generaciones. Necesitamos ocuparnos de los niños. Necesitamos. El Señor nos habló una palabra ya hace bastante cuando estábamos en Ojo de Agua y dijo así, yo con los viejos, entre comillas, no viejos de edad, sino viejos espirituales, yo con los viejos ya no puedo hacer nada. Ocúpate de los niños y de los jóvenes. ¿Se acuerdan de esa palabra? Amados, a veces nosotros podemos ser, hay jóvenes de 20 que son unos viejos. Hay jóvenes de 20 que están en depresión, hay jóvenes de 20 que no tienen ganas de vivir, hay jóvenes de 20 que no saben cuál es el rumbo en su vida. Y hay ancianos, hay gente de 60, 70 años que tienen un vigor, una vitalidad, una determinación de obedecer al Señor y de servirle. Conocí un maestro de la palabra hace mucho tiempo que cumplía 50 años y me dijo, yo ya no enseño más, este año me jubilo, porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que los sacerdotes hasta los 50 servían. No entendía nada. Un religioso, porque utilizó la Biblia para su propia conveniencia, es un fariseísmo total. En Cristo son nuevas todas las cosas, amén. O si no, miremos a Caleb. ¿Cuántos años tenía? Y él decidió conquistar el monte. Entonces no va la edad, es la edad de mi espíritu lo que importa. Entonces, volviendo a que nos tenemos que ocupar de los niños, nos tenemos que ocupar de los adolescentes y de los jóvenes. ¿Para qué? Para que ellos puedan vivir en medio de tanto humanismo, en medio de la nueva era. ¿Saben cómo está conquistando gente la nueva era? Enfrente de casa tenemos una vecina, la bendigo en el nombre de Jesús, que hace reiki, que todo el tema de la nueva era. Los sábados a la tarde salimos de casa, no hay lugar para estacionar en ningún lado. La cantidad de autos que hay, ¿no? Y ellos se congregan los sábados a la tarde, haciendo reiki. La gente está ávida, los jóvenes están ávidos de lo espiritual, pero se están yendo al ocultismo, se están desviando. Y si no somos nosotros que los introducimos en la verdad, ¿quién nos va a introducir? Entonces los jóvenes se crían en medio del humanismo, en medio del materialismo, el hedonismo y todos los ismos habidos y por haber, y nosotros aún todavía como iglesia, o la mayoría, no ha despertado al cuidado de las generaciones. Entonces tenemos la responsabilidad de los que ya tienen niños, de poder instruirlos en Cristo. ¿Saben que yo aprendí algo? No es lícito venir a una reunión en la congregación sin mis hijos, salvo que estén volados de fiebre y que estén muy enfermos. No es lícito. A donde se mueven los papás deben moverse los hijos, sus hijos. Porque aunque ellos sean pequeños, su espíritu recibe todo lo que se está ministrando. Amén. Entonces, nosotros necesitamos, y los que no tenemos hijos biológicos pequeños, pero sí tenemos hijos en el espíritu que el Señor nos entregó, tenemos que instruirlos para que ellos, en medio de esta sociedad que los quiere exterminar, sepan en quién han creído
y que sepan decir no cuando tienen que decir no. Amén. Ahora ustedes se preguntan, ¿cómo hacemos? Si ahora en los jardines hay nenitos de 3, 4 años, varones que se perciben nenas. ¿Cómo hacemos? Miren, yo quiero decirles algo. Nosotros hagamos como padres, como líderes, como pastores, lo que nos corresponde hacer. Y Dios hará lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Entonces, ¿qué dijo Dios de Abraham? Que era su amigo y que él tenía una seguridad generacional de lo que iba a hacer Abraham con sus hijos y su generación. Ahora, cuando vamos al capítulo 22, si me quieren acompañar, el 22 de Génesis, ya había nacido Isaac, ya había crecido Isaac. Y los eruditos bíblicos dicen que Isaac, ya para este capítulo, tendría entre unos 12, 14 años. Marduk, no sé, el que ha hecho estudios bíblicos de MacArthur, dice que tenía 20 años. Ahora, no sé si tenía 12, 14 o 20. Para este punto no interesa tanto. Lo que interesa es lo que la Biblia dice, que él era un muchacho. Y Dios viene y en los primeros versículos dice, capítulo 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. A ver, porque seas amigo, no te vas a liberar de que Dios te pruebe. Era su amigo, pero lo tuvo que probar. Y verso 2 dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, me llama la atención porque Dios se aseguró diciéndole, Isaac, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Porque si le decías simplemente dame tu hijo, ¿saben qué iba a hacer hablar? Lo agarraba Ismael y lo sacrificaba con mucho gusto. De verdad. Si era un problema para él haber tenido ese otro hijo. Entonces el Señor se aseguró que fuera su único, su primogénito para Dios, a quien amaba. Ahora, ¿ustedes sabían que desde que nació Isaac habían pasado 12, 14, 20 años, lo que sea? Abraham no había levantado ningún altar. ¿Sabes qué pasa? Que a veces cuando Dios nos responde lo que tanto hemos pedido, nos olvidamos de seguir adorando y de seguir sacrificando para Él. Antes de la promesa, ofrendaba por Isaac, adoraba para que la promesa viniera, pero cuando vino, dejó de hacerlo. Y el Señor lo observó. Entonces le pidió que le diera un holocausto. Y quiero marcar esto, porque le dijo, ofrécele a tu hijo el holocausto. Dame a tu hijo. Y es duro lo que le dice, porque no le dijo sacrificio. Presten atención, porque si le hubiese dicho sacrificio, Abraham podría haber dicho, le corto una piernita y le entrego el sacrificio. Le corto un bracito total, aunque me quede mucho, me queda. ¿Das cuenta? Y a veces nosotros somos así. Cuando Dios nos pide algo, y te doy algo. No. Sacrificio es algo. Holocausto es tu mano. Y Dios le pidió todo. ¿A quién? A su amigo. Todo. Y creo que los que estamos acá conocemos la historia, ¿verdad? Abraham subió la cuesta del monte Moriah con su hijo
Isaac llevaba la leña, llevaban el fuego, llevaban el cuchillo, y llegan arriba. E Isaac le pregunta: papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: no te preocupes, hijo, Dios se proveerá. Y allí en la cima, preparando el lugar, poniendo la madera, yo me imagino que puso piedra, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que puso piedra y puso la madera, puso la leña, hicieron el altar, Isaac miró el altar y seguro le preguntó nuevamente: papá, ¿y el cordero? Y el papá dijo: Dios se proveerá. Pero papá, decime, ¿a dónde está el cordero? Y papá le tuvo que decir: hijo, tú eres el cordero. Ahora yo me imagino a Isaac no era un niñito, era un muchacho. Y pienso que tuvo una lucha tremenda en su alma de salir corriendo. ¿Podía haber salido corriendo? Claro que sí. De hecho, que Abraham tenía más de 110 años, es decir, que un hombre ya no tenía la fuerza de un joven. Pero cuando Isaac entendió lo que Dios le había pedido a su padre, decidió obedecer. Yo creo que Abraham entonces, cuando le dijo: hijo, tú eres el cordero, le empezó a explicar. Seguramente que se le dijo: pero papá, vos me dijiste que Dios no quería vidas humanas. Sí, yo sé, hijo, seguramente que lo dijo. Pero vos dijiste, papá, que en mí sería llamada la descendencia. Papá, vos me contaste que me esperaste 25 años. Papá, pero si tú sos amigo de Dios, ¿por qué yo tengo que morir en holocausto? Y entonces seguramente Abraham le dijo: yo no sé por qué. No sé. Y no lo entiendo tampoco. Pero sé que debo obedecer. Porque antes que vos, lo amo a Dios. Y no sé si va a impedir el sacrificio, el holocausto, o va a decidir que yo te maté y te va a resucitar. No sé cómo. ¿Saben cuál es el problema de nosotros, hermanos? Que cuando el Señor nos pide algo, nos pide todo, dudamos en hacerlo, porque queremos saber el cómo. Y el cómo le pertenece a Dios. Lo importante es que si Dios te pidió todo en holocausto, dáselo. Que no sé si va a impedir que se lo termines dando, o se lo vas a dar y eso te lo va a devolver. No lo sé, pero sí sé que Dios lo va a hacer, porque Él es fiel. Amén. Entonces, seguramente le dijo: no te preocupes, hijo. Dios va a cumplir la promesa. No sé cómo, pero yo sé que Dios se proveerá. Amén. Entonces, cuando Isaac escuchó la explicación, entendió y se extendió sobre el altar con sus brazos abiertos y le dijo: papá, acá. Y allí Isaac estaba con un acto profético, encarnando lo que después hizo el Señor. Jesús subió hacia el monte del Calvario para ser sacrificado en el holocausto. Isaac llevó la leña, tal cual como Jesús llevó la cruz.
Y cuando estaba a punto de clavar el cuchillo en Isaac, y yo pienso que los ojitos de Isaac miraban su padre, y rogándole que no lo hiciera, sin decir una palabra. Dice la Escritura que se oyó un carnero enredado por sus cuernos en los pastizales. Y se oyó la voz del cielo que dijo: no lo hagas. Entonces Abraham oyó el tercer concepto que Dios tenía de él. En el versículo 12 del capítulo 22 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hermanos, el Señor pide que tengamos temor de Él. Yo quiero preguntarte esta mañana, y también me hago esa pregunta: ¿puede decir Dios lo mismo de tu vida y de la mía? ¿Puede decir este hombre, esta mujer, este joven, tiene temor de mí? No es miedo, ni siquiera es reverencia, es la determinación de no hacer lo que no le agrada al Señor. Una vida de temor es la vida en Cristo, es una vida de olor fragante delante de Él. La pregunta es: ¿qué dijo el cielo de Abraham? ¿Qué dijo? Que era su amigo, que conocía, que tenía temor, que era alguien que se iba a ocupar en las generaciones, que era alguien que creía sin ver. Eso es fe, creer sin ver. Entonces la pregunta es: ¿qué dice el cielo de vos? Si nosotros queremos ver un verdadero cambio en nuestra nación, hermano, la iglesia está puesta en la tierra para transformar las ciudades, para transformar la provincia, para transformar la nación, para transformar el barrio. Si nosotros no logramos que este barrio, o donde Dios nos ha puesto, en cada lugar donde estamos, aún en nuestras casas, si no es transformado, no tiene sentido nuestra vida. Parte del propósito de Dios es que todo sea transformado. Amén. Y para que sea transformado nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro barrio, tenemos que ver las vidas que lleguen al Señor. Pero para eso tenemos que convertirnos. Y ustedes me van a decir: pero pastora, estamos todos convertidos acá. Seguro. A mí me llamó mucho la atención toda esta semana. El Señor me hablaba por esta palabra. Dios le dijo a Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Profeta. Dios le dijo a su profeta: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieras, un profeta se tenía que convertir. Claro, porque cada día nosotros nos tenemos que convertir al Señor. Porque el haber creído en Cristo, el día que tú hiciste la decisión de fe, el día que te bautizaste, fue un suceso, ¿verdad? Pero la conversión es un proceso permanente. Dios le tuvo que decir al profeta Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y siempre sacarás lo precioso de lo vil. Porque hay mucho que es vil dentro de nosotros. Dice: serás como mi boca, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Entonces un verdadero hijo de Dios habla como Cristo, somos la boca de Cristo. Caminamos como Cristo, pensamos como Cristo, amamos como Cristo y perdonamos como Cristo. Y cierro el mensaje con esto. ¿Qué opinión tenía el cielo de Cristo? Mateo 3, si quieren leer conmigo. Mateo capítulo 3, verso 13 en adelante.
dice el Señor. Mateo 3, 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué dijo el cielo? ¿Qué dijo el Padre del Hijo? Este es mi Hijo amado. Otra versión dice: mi alma se complace en Él. Él agrada mi corazón. Él camina una vida de obediencia. Él camina para darme a conocer su pasión. La pasión de mi Hijo es dar a conocer al Padre. Esto es lo que yo quiero, dice el Señor. Esto es lo que anhela mi corazón. Entonces, amados, esta mañana, ¿qué tiene que decir Dios de nosotros? Que Él pueda decir de nosotros: ella es mi hija amada, Él es mi Hijo amado. Que Él lo pueda decir. Hoy los cielos se abrieron en este lugar. Solamente estamos esperando oír su voz que diga: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ella es mi hija amada, de quien se agrada mi corazón. Yo realmente, cada mañana cuando despierto, quiero oír la voz del Señor y que me diga: va bien. Qué alivio poder escuchar a Dios y que te diga: va bien. Por ahí es. Seguí adelante. Señor, no te llamé para que veas, te llamé para que obedezcas. Caminar como viendo lo invisible. Seguir creyendo. Porque como Él me mira, me voy a aparecer en cualquier momento en el que me olvide el día. Amén. Quiero que cierres tus ojos por un momento. Y te pido que cierres tus ojos, no con misticismo, sino para que podamos enfocarnos sin distraernos. Y que puedas mirar tu corazón esta mañana. Que puedas mirar lo más profundo de tu corazón y preguntarle al Padre: Padre, ¿qué dice el cielo de mí? ¿Qué opinión tiene de mí? ¿Qué pensás, Señor? ¿Pensás que soy fiel para que me cuentes sus secretos? ¿Qué dice el cielo de mí? Amados, ¿cómo ha sido nuestra conducta? ¿Cómo ha sido nuestro caminar en este último tiempo? ¿Cómo ha sido tu compromiso con el Señor? ¿Cómo ha sido tu pacto con Dios? ¿Has guardado el pacto? ¿Has cumplido tus votos? ¿Cómo ha sido tu servicio? ¿Cómo es tu caminar día a día en esta tierra? ¿Caminas sabiendo que la misma presencia de Dios está dentro tuyo? ¿Caminas sabiendo que este lugar no es el templo? Este simplemente es el lugar de reunión. Vos
profeta en cuya presencia yo estoy. Amados hermanos, puede decir Dios de nosotros: eres mi amigo, eres mi amiga, porque su voluntad está escrita: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero el amigo sí. El amigo conoce secretos que otros no conocen. Puede decir el Señor de vos y de mí: yo sé, tengo confianza que cuidará las generaciones, que vos y yo cuidaremos las generaciones, que los instruiremos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos en los estatutos, en los mandamientos y en las enseñanzas del Señor. Puede decir nuestro Padre que caminamos en temor, de que en medio de las pruebas, en medio de las batallas, nosotros decimos como Job: yo sé que mi Redentor vive, y aunque esté deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Puede oírnos cada mañana decir: no moriré, sino que viviré para contar las maravillas de mi Padre. ¿Qué dice el cielo de mí? ¿Qué dice el cielo de ti? Que el cielo diga hoy: eres mi hijo, mi muy amado, eres mi hija, mi muy amada, en quien tengo complacencia, en que me agradas. ¿Puedes repetir conmigo esta oración? Decimos así: Padre Celestial, ayúdanos a vivir una vida de tal manera que solo te podamos agradar a ti. Señor, ayúdanos a entender que no es causar buena impresión a otros, sino que es vivir de tal manera que nuestra vida te impresione a ti. Hoy, Padre, levantamos nuestras manos. Levanta tus manos. Levantamos nuestras manos ante ti. Entregamos nuestro corazón. Empieza a decirle: Señor, te entrego mi corazón. Señor, perdóname, porque me he comportado como tu enemigo. Señor, me alejé de ti. Perdóname porque dudé. Perdóname porque muchas veces hasta fui incrédulo. Perdóname. Perdóname, Señor, porque ya me cansé. Reconozco mi cansancio, mi agotamiento. He esperado por mucho tiempo. Pero tú eres mi amigo y yo soy tu amigo. En ti esperaré. Y mientras espero, como dice tu palabra, nuevas fuerzas tendré. Señor, confía en mí. Confía en mí. Yo y mi casa te serviremos hasta las 1000 generaciones. Yo instruiré a mis hijos, a los hijos de mis hijos en tu camino. Somos una generación escogida para ti. Hoy, Señor, hoy vuelve a nuestro corazón el temor santo a ti. Padre, nuestro corazón se abre
para poder participar de tu mesa, Señor, dignamente, como lo dice la Escritura. Gracias, gracias, amado Dios, por hablarnos esta mañana. Gracias por permitirnos corregir nuestra vida, alinear nuestra vida una vez más delante de ti. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.